El Cebeta 197 te invita a su segunda feria de libro Más allá de una forma de leer, donde habrá talleres, exposiciones, presentaciones de libro, arte y cultura, conferencias impartidas por escritores de talla nacional e internacional. Del 24 al 26 de marzo, transmitida por nuestras redes sociales oficiales. Segunda feria de libro Más allá de una forma de leer. Registro en línea. Somos Panteras. Entonces, en el mundo, en México, en el país, en el centro del país, en la provincia mexicana, que eso a mí me parece muy, pero muy estimulante, porque empiezas a escribir y sientes de pronto que no estás solo. Además, me di cuenta que Ana en aquel entonces me di cuenta que era de Culiacán, ¿no? Y bueno, a medida que la he ido conociendo, hemos ido descubriendo muchísimas cosas que tienen que ver, estas cosas, con su trabajo poético. Creo que tu vida, Ana, está plenamente vinculada con tu trabajo poético. Hay un sinfín de señales muy significativas en tu obra que nos dan cuenta de ello, ¿no? Y bueno, además, Ana forma parte de una generación, yo creo, muy sólida, que es la generación mía, pero sí también donde surgieron poetas muy, pero muy importantes, ¿no? El caso concreto, María Baranda, Malva Flores, un poquito antes Teddy López Mills, Pura López Colomé, que son de una generación anterior, pero que tienen mucho que ver con el trabajo de estas poetas que surgieron hacia inicios de los años 60 y que posteriormente, creo yo, en buena medida son los responsables de este boom de la poesía escrita por mujeres que estamos viviendo. Y sí creo que hay no sé qué piensas, Ana, pero sí hay como una suerte de escisión, o hay como una voluntad mucho más experimental en estas autoras que surgen hacia los años 70. Sí hay, bueno, esto no quiere decir que la poesía no sea plenamente experimental. Creo que el hecho de escribir poesía ya se está experimentando en muchas formas. Creo que tu libro es muy revelador, porque también cuando leo, por ejemplo, Retrato Hablado, tiene, en el aspecto formal, tiene muy pocas cosas que ver con este libro. Creo que sí hay una suerte de revolución interior hacia otro tipo de lenguaje, otra forma de decir lo que quieres decir en tu poesía. Y sí me llama la atención, fíjate, viendo, por ejemplo, que en algún momento, platicando con Coral Bracho, le decía yo que hay un diálogo permanente, sin que esto signifique que son poetas muy similares entre la poesía de Coral Bracho con la de David Huerta. Sí, hay como un diálogo constante. Y creo que no solo en lo poético, también en lo personal, son muy amigos, básicamente han crecido juntos. Y hay un diálogo también en otras poetas. Pero creo yo, me llama mucho la atención, por ejemplo, recordar que este libro tiene otras influencias, hay otros influjos. Pienso, por ejemplo, en Octavio Paz. Pienso en este Octavio Paz de finales de los años 50 y los años 60. ¿Acaso el Octavio Paz de Salamandra o el Octavio Paz de Vuelta? Sí, en esos autores pienso, aunque con otras preocupaciones, con otros temas poéticos. Y sí, también me doy cuenta que hay una sección, y esto te lo quería preguntar directamente. Bueno, el título del libro me llamó mucho la atención porque es un verso de un poema que se llama Michael Hamburger, que es un
Es un poeta nacido en Alemania, pero afincado en Gran Bretaña. Es un gran traductor. Es un poeta que además fue de los que introdujo a Paul Celan en la lengua inglesa. En esto acaso radique su gran importancia como traductor, pero también es un gran teórico de la poesía. Me tocó leer su libro, La verdad de la poesía, un libro que sacó el Fondo de Cultura Económica ya hace algunos años, y que es un libro que creo a buena parte de nuestra generación nos siguió. Y de ahí viene mi pregunta, por ejemplo, el hecho de que también pienso en algunos de tus poemas, pienso en Paul Celan, que no sé si encuentre de pronto su punto de convergencia o su tránsito a través del conocimiento de la obra de Michael Hamburger, o sea, únicamente una mera coincidencia. Y hay otra sección, formas. Hay una sección que tiene mucho que ver con la imagen. Y me da la impresión, cuando estaba leyendo esta sección, me da la impresión que tiene mucho que ver con la fotografía, con estas formas concretas, detenidas, y que también tienen que ver. Hay un poema que se llama La boda, ¿no? Estas formas concretas, esta capacidad de observar los detalles en estas formas, en la fotografía, sí tiene que ver el oficio de tu padre, el hecho de estar viendo las fotos que tomaba tu papá. El papá de Ana, bueno, es una figura legendaria de la fotografía sinaloense, el maestro Guillermo López Infante, uno de los grandes fotógrafos de acá de Sinaloa. Si tiene que ver con esto, si tiene que ver este peso de la imagen fotográfica que tú veías seguramente en tu casa de niña, y que posteriormente se convirtió en este proceso de la memoria que tiene la poesía, porque además es un libro que habla de la memoria, es un libro donde es muy importante la memoria, el viaje y el regreso. Me atrevo a decir que tiene que ver con esta partida a la Ciudad de México y también con, digamos, el recuperar en esta partida a la Ciudad de México estos instantes, estos hechos que fueron fincando tu vida como estudiante de letras, como mujer y como poeta, ¿no? Y pues de ahí parte también otra pregunta. ¿Cómo construiste este libro? ¿Cómo empezaste a escribir? Creo que los estudiantes a lo mejor tienen una idea un poco mítica de la poesía y piensan que los poetas somos seres hechos de luz y de agua, etcétera, etcétera, y que de repente de pronto podemos ponernos a volar, ¿no? Pero no es así. Quiero que me platiques un poco de este proceso, si puedes responderme estas preguntas o estas anotaciones, y si nos hablas de la construcción en particular de este libro. Claro, pues sí, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Celebro tu lectura tan dedicada, con muchos puntos que tocas interesantes, que me hacen clic ahora. Y sí, como dices, nací en Culiacán, aunque me llevaron a nacer a Culiacán, porque mi mamá era de México y mi papá, pues de familias de Culiacán, del norte del estado, tanto los Infante, mi hermana y mi abuela, hermana de Pedro Infante, y los López Castro, mi abuelo también fotógrafo como mi padre. Entonces a mi mamá se le hizo más fácil que naciera en Culiacán y regresara a Mazatlán a los pocos días, y crecí en Mazatlán hasta los 18 años que me fui de la casa. Y en aquel entonces no existía todavía en Culiacán la escuela de la Facultad de Letras, entonces me fui a México a estudiar la carrera de literatura. ¿Por qué estudiar letras? Porque siempre creí que lo que mejor sabía hacer, o que lo único que sabía hacer bien, porque yo no fui una buena estudiante en secundaria ni en prepa, sin embargo fui una muy buena lectora y quería aprender a leer
a formarme como lectora. No, yo no me fui a estudiar para ser escritora. Las escuelas de letras en México creo que te forman como lectores. Mi máxima ilusión era trabajar en una librería o en una editorial. Eso es lo que yo quería, ser bibliotecaria. En una librería, no en una biblioteca, perdón. Trabajé en una librería en el centro de la Ciudad de México, en una de las Porrúa, que era cansadísimo, y claro, me venía esta inquietud por leer todo lo que estaba en la sección de literatura. Así que lo que yo quería ser una bibliotecaria, pues tampoco se me hizo. Pero empecé la carrera de letras y tuve un maestro que fue muy importante, que es Hugo Gola, un poeta que nos hizo descubrir el mundo de la poesía norteamericana, con la que tuve una infinidad de, pues de ecos, de cosas que me interesaron muchísimo, que dije yo, si esto se puede hacer, tal vez lo pueda intentar. Sí, uno de los teóricos a los que leí, los ensayos de Michael Hamburger, fue muy importante también para mí. Y curiosamente, estos poemas que están en el libro son los primeros poemas que empecé a escribir, pues hace ya más de 30 años. Muchos fueron el inicio en un taller de poesía al que asistí con Hugo Gola, que nos leíamos nuestros materiales, pues como sucede en un taller. Y por otro lado, cuando tomé un poco de distancia con el taller, yo trabajé mi tesis durante 2 años sobre Octavio Paz, sobre el poema largo. Entonces, ese punto que descubres, ese es un hallazgo, es cierto, a lo mejor no fue intencional, pero yo tenía esta inquietud por el estudio del poema largo en Octavio Paz y fue mi tesis de licenciatura y tardé un poco más de 2 años estudiándolo, porque aparte se me atravesó que le dieran el premio Nobel y eso me dejó, imagínate, con muda, porque decía, ¿qué voy a decir yo sobre su obra cuando todos los diarios del mundo estaban escribiendo y entrevistándolo? Entonces, por otro lado, estaba yo, bueno, trabajando los poemas, que varios están aquí, que quisiera leerlos, de los primeros poemas. Por otro lado, estaba haciendo en esos años la tesis, y hubo un encuentro de poesía, un festival de poesía en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, con poetas muy interesantes, era internacional, y uno de los autores era Michael Hamburger, que venía a hacer la lectura. Y entonces yo me senté afuera del teatro con otro amigo y de repente lo vi solo a Hamburger y dijimos, bueno, pues nos tenemos que acercar a decirle que no sé qué, yo era muy joven. Y sí, nos acercamos a él y se mostró muy interesado, fue muy agradable la corta conversación que tuvimos, que éramos lectores de poesía. Y la verdad es que nuestra conversación se vio interrumpida porque llegó Octavio Paz por él para llevarlo a una cena. Entonces, no hubiera recordado nunca esa anécdota, si no me dices ahora que te recuerda esos puntos, esos puntos que son Octavio Paz, el poema largo, el título del libro que es Alejandro se avanza, porque esa es la descripción del momento, el momento en que lo encuentro, en que conversamos y que se lo llevan, ¿no? Entonces, si quieres, lo podríamos leer ahora el poema como para que entiendan los chicos de qué se trata y podríamos después hablar de mi relación con la fotografía y mi padre. Adelante. Vamos aquí rápidamente a buscarlo. Sí, para mí era muy importante estas formas concretas, precisas, este lenguaje que dice de una forma directa. Entonces sí era experimentar con un lenguaje muy distinto. Perdón, no, lo tenía marcado y ya voy.
no sé por qué no lo encuentro. Ya va, por no irme directo al índice, ¿no? Bueno, sí, quisiera hablar sobre el otro punto que me decías de la fotografía y poner el ejemplo de algunos otros poemas. Michael Hamburger. Solo, dentro de un traje gris, el paso inseguro de la persona insegura y un poco vieja avanza. Solo, entre la euforia desgastante de la gente que voltea el paso de la figura avanza. Solo, abandonado en el pasillo, entre el zumbido de voces que reclaman figuras, avanza. Alejándose, avanza. Ese es el poema que le dio título. Y cuando lo traje para presentarlo a la editorial, tuve la fortuna de trabajarlo, esta colección de poetas con dos poetas que admiro mucho, dos escritores. Uno es Alberto Ruiz Sánchez, que me ayudó mucho a formarlo, que tuvo la idea de separarlo en estas partes. Prácticamente él hizo que fueran lugares, gente, formas, otro. Y un amigo muy querido de entonces, que es el poeta Roberto Tejada, fue el que se le ocurrió el título Alejándose avanza. Y eso me gusta mucho, porque un libro, desde el momento en que uno decide que se haga libro, yo siempre he tenido la sensación que necesito de los editores o de los colegas, de los amigos, para empezar a tomar distancia con el trabajo, ¿no? Trabajo mucho por poemas, más que por proyectos. Cuando ya pienso que hay una serie de poemas que se pueden dialogar entre ellos o que creo que pertenecen a un tono, pienso que pueden conformar un libro. De hecho, algunos se quedaron fuera y después aparecieron en Del Barandal, que es mi segundo poema, 10 años después. Así que, pues sí, estos poemas los escribí hace más de 30 años, se publicaron en 92, pero el libro más o menos estaba formado por 90, 91, y aquí viene de vuelta, y ahora que lo revisaba para la reedición, que me dio tanta alegría que la aceptara el ISIC, el Instituto Sinaloense de Cultura, estuviera interesado, yo ya sentía la necesidad, porque había gente pidiéndome que dónde encontraban ese libro, cómo, y estaba agotado hacía mucho tiempo. Entonces dije, bueno, voy a ver si se salvan algunos poemas, si salen otros, y no, solo cambié algunos títulos a la hora de revisarlo. El poema largo, pensé que a lo mejor tenía que fragmentarlo y no pude. Es un poema largo que construí como tal, el que abre el libro, y hay poemas que siento que los pude haber escrito ayer, que los pude haber escrito en estos tiempos de pandemia, porque quizás somos unos locos obsesivos los poetas, que nos quedamos con nuestros temas recurrentes, ¿no? La memoria es uno, el agua, los recuerdos de la infancia, el mundo de las sensaciones, el mundo del sueño. Y veo que se repiten, que sí, están en este libro de hace 30 años, pero también están en Ni visible ni palpable, que es el libro que recién publiqué en la colección El ala del tigre de la UNAM. Y también son esos que quedaron en Del Barandal. Y Retrato Hablado para mí era un trabajo con una forma mucho más experimental, pero pareciera que es lo contrario, porque fue correr el riesgo también de hacer un trabajo un trabajo mucho más íntimo, más personal, desprenderme un poco de la distancia que siempre pongo con mi trabajo, de desprenderme un poco de esa objetividad que me gusta del lenguaje, de poderlo hacer, sintetizarlo en una imagen que probablemente tenga con la fotografía, y dejé que corriera el poema narrativo. Quise experimentar con contar historias de mi infancia. Siempre he creído que es algo muy diferente
en mi obra, ni visible ni palpable, la siento más cercano a Alejandro se avanza, pero también fue un libro muy importante, Retrato Hablado, porque experimenté con el poema narrativo, personal, y creo que tiene que ver con la muerte de mi padre, porque fue el año en que lo terminé, el año en que él murió, y creo que me preparaba sin saberlo esos 2 años para despedirme de él, ¿no? Para vivir la orfandad, y creo que de alguna manera estaba haciéndolo, reviviendo mi infancia. Entonces, Retrato Hablado sí es más cercano a esas formas que parecieran menos experimentales, pero para mí lo fue. No sé si queda claro o confundo. ¿Cómo ves? Sí, 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 así lo veo yo, ¿no? Que sí se aparta de, bueno, de Silencios, por ejemplo, que es un libro precioso que también tuvimos la oportunidad de sacar en el Instituto Sinaloense de Cultura y que forma parte de, digamos, una suerte de catálogo de fotos preciosas que tomó el fotógrafo mazatleco Martín Gavica, y que tiene mucho que ver con la danza, con esta relación de la danza, con la poesía, con los silencios que se van creando, o estos intersticios, digamos, que se van creando a través de la poesía. Y sí, es un lenguaje mucho más directo. No sé si tengas el libro por ahí a la mano, Retrato Hablado, y si puedes leer algún poema para dar muestra de esta distinción o de esta diferencia con Alejandro se avanza y con lo que vendría a ser tu libro más reciente. Sí, quisiera leer un poema de Retrato Hablado, de esta historia que te digo que tiene que ver con la infancia, con las imágenes, con el poema narrativo. Una señora se detiene en la orilla del puente. Con una mano se baja la falda que vuela y con la otra sujeta el sombrero. El vestido es blanco con flores negras. Sonríe y su sonrisa es generosa. El hombre que la ve desde lejos le toma una fotografía. A pesar del viento, la foto es nítida. La mujer del fotógrafo lo espera para comer. Pone la mesa, con sus manos extiende y desarruga el mantel que terminó hace unos días. Un niño levanta la cuchara haciendo ruido. Un gato se asoma por la ventana y lame el vidrio. Detrás del gato hay un joven escribiendo a máquina con rapidez. Tiene que terminar su libro antes de fin de año. Su hermana oye música en el cuarto vecino. Cierra los ojos y piensa en el novio que ese día no le llamó porque se quedó dormido. El novio sueña con el perro que tuvo que sacrificar hace unos meses. Se da la media vuelta en la almohada y trata de no volver a llorar por él. Por una banqueta camina toda la gente de ida, por la de enfrente, la de vuelta. Todos llevan su historia que contar. La piensan sin pensarla, la cuentan sin contarla. A la secretaria del dentista, al chofer del camión, al señor de la carnicería, a la que vende verdura y la mejor fruta del lugar. Todos la cuentan con su andar, su saludo. Cada movimiento es revelador. La señora cruza el puente. Cuando llega a la otra orilla, voltea. Su mirada también es alegre. Suelta su sombrero, levanta la mano y dice adiós. Sí, qué padre. Qué padre, porque también te das cuenta cómo, por una parte, esta cualidad de formas o de algunos poemas que forman parte de Alejandro se avanza, que no necesariamente forman parte de esta sección de formas, acá tiene que ver más con el cine, ¿no? Con una especie de plano secuencia, estar siguiendo una acción concreta y estar tratando de abarcar todos los elementos de esta acción. Este es un libro que salió, creo, en 2013,
2013, porque aparecieron, forma parte de la colección Punto Luminoso que sacó la editorial Andraval, que dirige pues sabia y atinadamente nuestra amiga Maritza López, que es un libro muy bonito, el libro el libro de retrato hablado, ¿no? Y bueno, no sé si nos quieras leer de algún otro libro. Léenos de tu nuevo libro, Ana. Sí, pero... Léenos de tu nuevo libro, porque yo no lo he leído, porque tengo mucha curiosidad por leerlo. Bueno, no sé si puedo hacer aquí la queja a los formadores, ¿no? Pero lo compré en Amazon, pero tenía algunas palabras como compactadas, como pegadas, y lo regresé, pero voy a tener la oportunidad de pedirlo en físico para poder leer tu libro. Me gustaría leer quizás también de Alejandro Se Avanza, un poema que se llama Lluvia, y tal vez las... Sí, claro. Claro, tú lees los poemas que tú quieras. Sí, y también para los alumnos de prepa, hacia los que nos estamos dirigiendo, quisiera decirles que durante muchos años he sido maestra de literatura justo a los alumnos de primer semestre. En México, en la carrera de letras, pero aquí en Mazatlán con algunos alumnos de comunicación, y durante 10 años fui maestra de literatura en la escuela que dirige Delfos de danza contemporánea. Entonces, mis alumnos eran como probablemente los que nos escuchan muy jóvenes, de 19, 20 años, y leíamos con muchísimo entusiasmo poesía, sobre todo del siglo XX, latinoamericana y después europea y norteamericana. Durante 2, 3, a veces hasta 4 años les daba clase yo durante toda la carrera, porque una de los mejores cosas, elogios que me han dicho fue una vez el director de la escuela que me dijo, se nota, era una función, y estaba una función lindísima de los bailarines, y me dice, ¿cómo se nota que los bailarines están leyendo poesía? Y fue muy bonito, como si por eso bailaran mejor, sentí yo. Entonces, esos dos temas también tiene que ver con, no sé, esa parte que me recuerda el juego y, bueno, se los voy a leer, ojalá les guste. Lluvia. 1. Lluvia. 2. Que arrecia. 3. La lámina retumba. 4. Se pierde la música. 5. La figura es el ritmo. 6. El sudor, el ahogo, el sonido. 7. El tiempo y el movimiento son suspendidos en 8 fragmentos de espacio. Este poema pareciera que cuando lo escribí iba a trabajar con bailarines, ¿no? Son los 8 tiempos y después de una clase de baile fue. Ahora, otro poema que te digo que para revisarlos, dije, se quedan fuera o se quedan en el libro y se quedaron, es este que es como un homenaje a la Ciudad de México ahora en tiempo de jacarandas y se titula Las lilas. El patio estaba lleno de lilas, lilas por todos lados, lilas en los ojos, en las manos, en los pies, lilas pisadas, lilas en el cabello, en el aire, en el olor, lilas verdes, cafés, azules. La voz era lila, el timbre de la voz, el recorrido, el tiempo lila, nostalgia lila, nostalgia lila, nostalgia lila, nostalgia. La última ida, caminar, caminar, caminar hasta las lilas, pisar las lilas, charcos lilas, mojar los pies en los charcos lilas, otra vez, otra vez. La última vez lila, caen las lilas, siempre caen lilas, se van, las lilas se van. Muy padre. Bueno, no sé si los muchachos están avispados, si tienen alguna pregunta, si la maestra tiene algún comentario que hacernos, o bueno, que hacerle a la autora. Nos han quedado dormidos.
se quedaron dormidos. Bueno, no importa, también creo que nos están viendo en Facebook Live. Bueno, sí importa, ¿no? Sí importa para ellos, porque a lo mejor les bajan puntos, que serían justamente bien bajados, ¿no? Pero no, estamos en la mejor disposición para poder responder cualquier... Bueno, están diciendo, bueno, hicieron ahí alguna pregunta, no la alcancé a leer. Muy buenas tardes. Que le encantan a Belén López, dice una de las alumnas. También nos están viendo en el Facebook creo que nos están viendo en el Facebook de Cebeta y también en el Facebook de Literatura Sinaloa, donde también estamos transmitiendo esta presentación. Te quería preguntar, Ana, bueno, yo estaba haciendo algún recuento, alguna enumeración de autoras que a mí me gustan mucho, de poetas que a mí me gustan mucho. Sí siento, por ejemplo, que hoy en día la poesía que escriben las chavas, las mujeres, ¿no? Está, digamos, un escalón o dos pasos adelante en cuanto a la fuerza, la disposición para ir más allá, digamos, de una poesía más tradicional. Hay una voluntad más de experimentación, estoy pensando, por ejemplo, en las autoras que nacieron hacia los años 70, por ejemplo, Mónica Nepote, Carla Fessler, Rocío Cerón, que han llevado, alguien como Rocío, que ha llevado, digamos, más allá de lo que es meramente la página impresa, su trabajo poético, lo mismo Carla y lo mismo Mónica. Poetas como Paula Abramo, Sara Uribe, que también son como autoras multidisciplinarias, Marisela Guerrero. Acabo de leer una autora que se llama Lorena Huitrón, un libro me gustó mucho. Karen Villeda, que también tienen muchas cosas que decir, y que estas cosas que dicen tienen mucho que ver con la realidad que vivimos. Ivette Luna, también Yolanda Segura, que Yolanda Segura es ahorita como un boom, porque es, aparte de ser una extraordinaria poeta, es una extraordinaria activista y gestora. Cel Cabrera, por ejemplo, que le ha dado mucho impulso a la poesía escrita por mujeres, a la literatura en general escrita por mujeres, que tiene una editorial que se llama Los Libros del Perro, que vale mucho la pena seguir y comprar los libros, porque además son libros muy, pero muy económicos. Y salió una antología justamente de escritoras nacidas en los años 80, que se llama Las Novísimas. En su primera edición se descargaron muchísimos copias de Las Novísimas, estaba gratis, ahorita creo que ya no está gratis. Meche Luna, bueno, dentro de estas novísimas hay muchas autoras de provincia y del centro del país. No sé, yo recuerdo así a Giselle Ruiz, a Chirja López, una extraordinaria poeta de Guadalajara. Y pienso en otras autoras, es que la lista, créeme que la lista es larguísima, ¿no? Claudia Berrueto, Claudina Domingo, Claudia Posada, son muchísimos. Todo este boom de poetas, bueno, tiene que ver con esto que han ido dejando autoras como tú, como María Baranda, Malva Flores, Coral, Silvia Tomasa Rivera, Pura, mi querida Pura López Colomé, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas de este auge? Porque creo que poetas mujeres siempre ha habido. Simple y sencillamente es hasta hace, no sé, 10 años, cuando se ha logrado visibilizar esta poesía escrita por mujeres y ha tomado, digamos, ha sido como ha habido como un abanderamiento de
de esta poesía. Yo soy 10 años mayor que todas ellas. Yo nací en 61, felizmente cumplí 60 años, ya me puse mi primera vacuna. Eso hay que celebrarlo, es este año. Pero en esa época en que me formé, no me interesaba, no estaba involucrada en la cuestión de género, porque estaba tan clavada en que un buen poema no importaba quién lo hiciera. Estaba muy interesada en leer a los poetas extranjeros que se podían traducir en México. Para mí fue un descubrimiento increíble. Como te decía, si esto se puede hacer, a lo mejor también lo puedo intentar. Leer a Cummings, E. Cummings, leer a William Carlos Williams, a Denise Levertov. Son poetas que me entusiasmaban mucho. Rilke, Celan, son con los que, y no pensaba, narradoras sí, porque también en ese momento de descubrir la modernidad en la literatura, digo, siglo XX, ¿no? Ya son 100 años, pero empezar a leer a Virginia Woolf, Orlando, siempre he sido lectora de novela, de narrativa, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, claro, ya era el tema. Pero yo creo que, además de experimentar, las mujeres nos posicionamos en que también era un oficio y que no era un adorno, que yo creo que por eso no nos gustaba, ni que era algo, ay, qué bonito, estudias letras, sí, yo leyendo a Calvert Casey, ¿no? Decía que las amigas de mi mamá, qué bonito que estudia literatura, y yo leyendo el Marqués de Sade, o qué sé yo, Sí. de bonito no tiene nada. Entonces también creo que el defender ese espacio que no era muy bonito para mujeres, porque también la carrera de letras estaba llena de mujeres, y yo decía, bueno, pues pobres hombres que quieren estudiar letras y no es tan bonito, ¿no? O como contábamos nuestros compañeros, te ven en tu casa leyendo y dicen, bueno, mijita, pues ¿cuándo vas a trabajar, no? Y tú queriendo ser crítica literaria y queriendo escribir. Entonces, yo creo que también defendimos el oficio, y eso ha dado pie a que se tome todo esto en serio. Claro, junto con otras muchas situaciones, pero en ese sentido yo siempre luchaba porque un poema, tenía que ser un poema bueno, independientemente de quién lo hiciera, y fuera un soneto o una forma experimental, pero que reuniera la calidad necesaria, que fuera ese objeto como una máquina hecha de palabras que produce una emoción. Es una de las definiciones de William Carlos Williams que más me gusta. Entonces, por ejemplo, María Baranda nunca aceptaba ser incluida en antologías solo de mujeres, porque ella era todavía más fiel a esta idea de que no, en la poesía no hay género, ¿no? Sin embargo, y me interesa mucho el trabajo de todas estas autoras, y sí, lo he estado siguiendo, gracias a ti y al encuentro también de las habitaciones propias. Me gusta mucho, he descubierto a autoras interesantísimas, y bien pues yo creo que por esa firmeza con que entran ahora, ¿no? Este es mi trabajo y Sí. vamos a evaluarlo. Bueno, platicábamos del caso de Elisa, ¿no? De Elisa Díaz también, que es una poeta que por muy poco tiempo pues ha logrado muchísimas cosas, ¿no? Y que acaso no sé, pensar hace 20, 30 años era muy difícil este proceso tan acelerado que lo pudieran tener, ¿no? Pero sí, también es cierto algo, y eso lo he platicado con otros amigos poetas. Hay muchas posibilidades, eso nosotros lo hemos testimoniado, ¿no? Hay muchas posibilidades de publicaciones de poesía hoy en día, hay muchas editoriales de poesía, y esto, digamos, ha permitido también esta, pues no sé, sobrepoblación de poetas en el país. Esta sobrepoblación, bueno, seguramente con el paso del tiempo va tanto mujeres como hombres, ¿no? Con el paso del tiempo va a ir
podándose, va a ir reduciéndose, etcétera. Va a haber una, digamos, selección natural de quienes realmente se interesan por el oficio y quienes no. Pero esto forma parte de un proceso que hay que seguir. En aquellos años realmente había muy pocas editoriales. En los años 90, yo recuerdo, pues no sé, el caso de los años 80, de los años 70, 80, el caso de Letras Mexicanas, la colección del Fondo de Cultura Económica, donde salieron a la luz muchos poetas muy jóvenes en aquel tiempo. Recuerdo, no sé, Alianza de los Reinos de Jorge Esquinca, recuerdo Tierra Nativa de José Luis Rivas, en fin, estos autores de los años 50, ¿no? Particularmente de los años 50 que se dieron a conocer ahí. Carmen Bollosa también sacó libros ahí. En fin, creo que sí es interesante, digamos, este análisis de la poesía mexicana. Yo bueno, he discutido con amigos y bueno, acerca de la preponderancia y lo notable que resulta la poesía mexicana en relación incluso con la narrativa mexicana, ¿no? Con un amigo en particular he discutido esto y él me decía, no, pero está fulanito de tal. Y yo le decía, bueno, pero está fulano y pero acá está sultano, no, pero acá está sultano. Sí es cierto que los narradores, bueno, tienen pues, consideraciones y el chofer va por ellos un chofer va por ellos al hotel y alguien lleva cargando los libros para ponérselos en la mesa de ventas, ¿no? Los poetas no, los poetas vamos cargando con nuestra mochila, pero es digamos, es parte de este trabajo, creo yo, muy noble, pero muy noble, ¿no? Porque además entendemos que la poesía es un oficio muy noble y que esperemos que a nosotros nos ennoblezca y que al otro también lo enoblezca, ¿no? Y creo que en parte el hecho, además de trabajar con el lenguaje, de trabajar con varias formas de considerar el lenguaje como tú lo haces, es una de las virtudes de la poesía, del ejercicio poético, ¿no? Mucha paciencia también, porque si a mí me hubieran dicho hace 30 años, vamos a publicar tu libro en Tierra Adentro y quizás dentro de 30 años te vuelvan a publicar y a ver quién te lee o alguien va a leerlos por primera vez, dentro de 30 años hubiera dicho, qué barbaridad, ¿qué es esto? Uno puede pensar, ojalá dentro de 30 años tenga lectores cuando sea yo una viejita de 90 que estén leyendo poemas de Ni Visible ni Palpable. Entonces, también yo creo que le apostamos a esa lentitud del poema, a esa paciencia que el poeta tiene, a eso que dijo Julio Ortega, que los que habíamos nacido a mediados del siglo pasado íbamos a ser leídos a mediados del siglo XXI. Entonces, si es que corren con la suerte los poemas de ser leídos dentro de los próximos 30 años, pues qué maravilla. No podemos esperar que nos toque en vida ser leídos y celebrados. O sea, claro que hay muchos poetas y ahorita de las jóvenes que sí, que arrasan con premios y arrasan con editoriales, pero también está esta otra parte, ¿no? Los poetas que trabajamos sin esperar nada a cambio, porque no se puede vivir sin escribir. Entonces, sí, por un lado defiendes el oficio, pero por otro lado, yo no soy una poeta de grandes proyectos, ni de estar, o sea, soy una poeta lenta que reúne libros y que publica cada 10 años. Entonces, es una forma de paciencia y tal vez de vivir la poética del anonimato, la poética del fracaso ante los que esperan éxitos editoriales y de fama que se nos da a los poetas, ¿no? Es otro mundo. Los narradores sí son como rockstars, como dices tú, y también que la gente lee
mucha... Sí, a mí me gusta eso, me gusta mucho esto, bueno, tienes pocos libros, pero cada uno de tus libros logra llamar poderosamente la atención. Yo soy un poco así, yo publico cada 5 o 6 años, ¿no? También. O sea, sé que hay autores que cada año o cada 2 años están publicando libros, a veces por compromisos editoriales. Los narradores, ¿no? Los narradores cada año están publicando un libro porque también tienen estos compromisos con las editoriales, ¿no? Dependen mucho de el mercado y bueno, los narradores hay muchos narradores extraordinarios aquí en el país, de verdad, narradores jóvenes además, muchos de ellos narradores muy jóvenes y muy chambeadores aparte, son muy pero muy chambeadores, o sea, están haciendo la talacha permanentemente, ¿no? Y están buscando la manera de trascender a partir de un ejercicio como contadores de historia, pero también un ejercicio del lenguaje. ¿Cómo escribes, Ana? ¿Consolidas un proyecto a manera de libro o vas escribiendo poema por poema y luego los construyes? El otro día platicábamos, Frank y yo, esta idea de que extrañamos los libros de poesía, o sea, estos libros de poemas que, bueno, que se van construyendo uno por uno y que luego van organizando un libro aparentemente sin forma, ¿no? Sin una unidad temática, a lo mejor una unidad estilística, en fin. Sí, así es, yo voy reuniendo poemas y después de lo que hablaba un poco hace rato, empiezo a ver cuando ya tengo los poemas, cuáles se relacionan, cómo puedo armarlos, que dialoguen entre ellos, que tengan alguna coherencia, pero sí soy de acumular poemas por poemas. Y ahora me he dado cuenta que estoy escribiendo muy poco, quizás porque salieron los 2 libros, la reedición y Ni visible ni palpable. Tengo por ahí otro proyecto, pero igual lo voy sumando, poemas que voy sumando. Quisiera responderle a Dolores Obeso. Dice, me gustaría saber si la poesía narrada es libre de formato o si tiene reglas para elaborarla. Y quisiera saber cuáles son. Y sí, el poema libre, el verso libre tiene también sus reglas. Todos estos movimientos de vanguardia de principios del siglo XX que se dio por romper las estructuras tradicionales que la precedían hasta el siglo XIX, tanto en la novela, en la danza, en el cine, en la pintura, que es lo que llamamos poesía moderna, tiene aparentemente formas muy libres que los que las practicamos sabemos que también tienen sus reglas, ¿no? Pero son diferentes. Por ejemplo, si ella tuviera la inquietud, decirle que la métrica no es un requisito, pero sí en el verso libre, pero sí el ritmo y la sonoridad, el ritmo interior, cómo lo logras, la cadencia, los espacios en blancos, o sea, esa forma que aparentemente es muy libre, sabemos que también es una forma que tiene sus reglas y que tratamos de seguirlas dentro de esa libertad, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, sí, cualquiera lo puede hacer, como los dibujos modernos, y están muy relacionados. En el siglo XX, todas las artes, lo que consideramos como modernidad, toda dialoga, la pintura con la música, con la literatura, con la danza, con el teatro, y a mí me gusta mucho, yo creo que seguimos en el surrealismo. Y a propósito del surrealismo, el mundo de los sueños es un mundo en el que me refugio, en que trato a veces de escribir o jugar, por lo menos tomar como pretexto el sueño para armar algo con el lenguaje, y podría leer 2 poemas de Ni visible ni palpable que tienen que ver con esto, si les parece. El sueño, adelante.
A ver, déjame. Aquí está. Es uno que quiero leer en particular. Esto es de Ni visible ni palpable. Una palabra tatuada en la planta del pie de un bebé tenía una falta de ortografía. La H de había no había absorbido la tinta, solo era legible había. El bebé indiferente bebía leche amarga. Había, como había una vez un cuento, una infancia perdida, perdida como la H de la palabra. El bebé mueve su pie diminuto. Algo se extravió. Esas son como historias de sueños, ¿no? Otro poema, y tú me dices cuando... No sé, ¿cómo andamos de tiempo, maestra? Pues ya estamos con el tiempo completo. Ah, entonces les leo de despedida 2 poemas más. Muy bien. ¿Parece bien? Son muy breves. 4:42 sin insomnio ni presentimiento. Un cuerpo dentro de una bolsa negra. Un cuerpo blanco flotando entre arenas de mar. No es insomnio, solo es un cuerpo. Una bolsa negra, la silueta en la arena, la sábana cubre de nuevo el rostro. Y para cerrar, quisiera despedirme con otro poema de Ni visible ni palpable. Cuando duermo me sobran los brazos, los enrollo, los pongo debajo de la almohada de la cabeza. Una mano entre las piernas, la otra busca entre la cama. No hay superficie que los absorba, que los arrope. Nada que los separe de los hombros para que no amanezcan entumidos. Cuando duermo me sobran las manos, como si buscaran entre la oscuridad dónde descansar, dejar de enredarse entre la cabeza y el cuello. Cuando duermo me sobran los dedos de las manos, de los brazos, del cuerpo pesado que duerme. Muchísimas gracias. Ojalá... No, muchísimas gracias a ti, Ana. Me dio mucho gusto escucharte, me dio mucho gusto verte, al menos en esta condición, en esta virtualidad. De igual manera, agradezco muchísimo la invitación por parte de los organizadores de esta Feria del Libro del Cebeta número 197, a la maestra Evangelina, al maestro José Ramón Valenzuela, a todos los encargados de esta invitación que nos dio mucho gusto aceptar, a los interesados en el libro Alejando se avanza de la poeta Ana Belén López. Bueno, les pedimos por favor, si pueden mandarnos un mensaje a la página de Facebook de Literatura Sinaloa, y ahí podemos acordar alguna manera de que ustedes puedan adquirir el libro con mucho gusto. Y bueno, le cedo el micrófono, maestra, para despedir. Sí, gracias. Gracias. Gracias a Ana Belén y Jesús Ramón por compartir con nosotros el libro Alejando se avanza, que seguramente será el gusto de todos. A continuación, a nombre de nuestra institución, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 197, en coordinación con el Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Dirección de Cultura Municipal, otorga el presente reconocimiento a la escritora Ana Belén López por su destacada participación durante la presentación del libro Alejando se avanza en la segunda Feria del Libro Cebeta 197, Más allá de una forma de leer. Providencia, Cajeme, Sonora, a miércoles 24 del 2021. Al igual que ella, también está el reconocimiento para el escritor Jesús Ramón Ibarra por su destacada participación durante la presentación del libro Alejando se avanza en la segunda Feria del Libro Cebeta 197, Más allá de una forma de leer. Infinitamente agradecidos a ustedes por haber presentado este libro. Esperemos que sea todo bien. No, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Les mando un abrazo, te mando un abrazo, Ana, cuídate. Saludos a Gaspar. Gracias, igualmente en casa. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.